Desde los primeros días de la creación, el cielo y la tierra fueron separados por un abismo insalvable. Ángeles, seres de pura luz y poder, fueron creados para servir a Dios, para vigilar el equilibrio del universo e intervenir solo cuando fuera necesario. Los humanos, por otro lado, fueron hechos de carne, frágiles y mortales, destinados a vivir y morir bajo las leyes del tiempo. Pero, ¿qué pasaría si esa línea fuera cruzada? ¿Qué pasaría si ángeles y humanos se enamoraran? Esta historia no es solo un cuento de amor, sino un relato prohibido, lleno de misterio, tragedia y consecuencias eternas. En los textos sagrados hay menciones de ángeles que caminaron entre los hombres, pero el relato más perturbador aparece en Génesis 6, versículo 2, donde se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas. Estos hijos de Dios son interpretados por muchos como ángeles que descendieron a la tierra, fascinados por la belleza de las mujeres humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal, temidos y adorados como semidioses. Pero esta alianza entre los cielos y la tierra era algo que no podía ser permitido. Dios, furioso por esta afrenta, decidió limpiar la tierra de la sangre mezclada, trayendo un diluvio que barrió a los Nefilim de la existencia y separó para siempre a ángeles y humanos. Pero esta no fue la única vez que los ángeles interfirieron en el destino de los hombres. En un texto aún más intrigante, el libro de Enoc, se encuentra la historia de los vigilantes, ángeles que fueron enviados para observar la humanidad. Pero en lugar de mantenerse distantes, se enamoraron de los humanos, rompiendo las reglas celestiales. Liderados por Semjasa, estos ángeles no solo tomaron mujeres para sí, sino que también enseñaron secretos prohibidos, magia, astrología y el uso de armas. El cielo entró en furia. Dios los maldijo, condenándolos al olvido en las tinieblas eternas, mientras que sus hijos, los Nefilim, fueron cazados y exterminados. Si la historia terminara aquí, podríamos decir que el amor entre ángeles y humanos es imposible. Pero existen relatos que dicen que esta conexión nunca fue completamente rota. Algunas leyendas hablan de ángeles que vagan entre nosotros, protegiendo a aquellos que aman en secreto. Hay quienes creen que los ángeles guardianes no son solo protectores, sino espíritus que sienten un amor profundo por sus almas asignadas, incluso sabiendo que nunca podrán revelar su verdadera identidad. Los ángeles, en muchas culturas, son vistos como seres celestiales sin emociones, fieles solo a la voluntad divina. Pero si analizamos los relatos antiguos, veremos que eso no es completamente cierto. Los ángeles bíblicos tienen deseos, tienen voluntades y sobre todo tienen la capacidad de elegir entre servir o rebelarse. Los ángeles caídos son un claro ejemplo de esto. Algunos fueron expulsados del cielo no solo por orgullo como Lucifer, sino porque desafiaron el orden natural. El amor entre un ángel y un humano puede ser el mayor pecado que un ser celestial puede cometer, pues no se trata solo de una transgresión, sino de un desafío directo a las leyes divinas. Existen relatos modernos de personas que afirman haber sentido la presencia de un ángel en momentos de desesperación. Algunos dicen haber visto figuras de luz observándolos por la noche. Otros relatan susurros misteriosos que los salvaron de tragedias inminentes. Pero, ¿y si algunas de estas historias fueran más que simples encuentros espirituales? ¿Y si algunas de estas entidades no fueran solo protectores, sino ángeles enamorados que permanecen cerca de sus amadas o amados, incluso sabiendo que nunca podrán revelarse? ¿Qué pasa cuando un ser inmortal se enamora de alguien condenado al tiempo? Tal vez esa sea la verdadera razón por la cual la unión entre ángeles y humanos está prohibida, no porque sea inmoral, sino porque es trágica. Un amor que no puede ser concretado, una conexión que está destinada al sufrimiento eterno. Un ángel nunca envejece, nunca muere. Un humano, por más fuerte que sea, está atado a la decadencia del cuerpo y a la inevitabilidad del final. ¿Cómo puede un ángel soportar ver a la persona que ama desaparecer ante sus ojos sin poder hacer nada para evitarlo? Muchas historias de romances prohibidos entre ángeles y humanos hablan de finales tristes. En algunas versiones, el ángel es arrancado del cielo y condenado al exilio en la tierra, perdiendo sus alas y convirtiéndose en mortal. En otras, se ve obligado a observar desde lejos, sin poder tocar ni comunicarse con su amor. Y hay aquellas en las que el propio cielo destruye al humano para castigar al ángel, asegurando que la lección sea aprendida
y que nunca más un ser celestial se atreva a romper las reglas divinas. Pero, ¿será que este amor realmente desapareció? ¿O será que en algún lugar, en algún momento, hay ángeles aún dispuestos a desafiar el destino por un simple instante de amor verdadero? Si hay algo que aprendemos de estas historias, es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Si un ángel puede desafiar al mismo cielo por un solo beso, tal vez la barrera entre lo divino y lo mortal no sea tan insalvable después de todo. ¿Y tú? ¿Crees que los ángeles y los humanos pueden amarse, o esto es solo el presagio de una nueva tragedia celestial? Dime tu opinión aquí en los comentarios.